decir, tú superas simplemente todo, todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Sí, Señor Dios, porque tus pensamientos son mejores que los nuestros, Dios. Tú superas lo que imaginé. Tú superas lo que oí decir. Tú superas simplemente todo, todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Te adoramos, bendito Dios. Es imposible Eres incomparable, que te Señor. pueda describir. Maravilloso. Pero lo diré así. Tú superas todo. Tú lo superas todo, bendito Dios. Tú superas todo. Tú eres Dios y no hay Tú otro. superas todo. Bien decía tu siervo Salomón, Tú Señor. superas todo. Y aún los cielos te pueden contener, bendito Tú Dios. superas todo. Gracias, Señor. Cuán Tú increíble eres, mi superas Dios. todo. Cuán maravilloso. Gracias, Dios. Nuestra humanidad no alcanza, Señor Dios, a describir cuán maravilloso eres, Dios. Decía tu siervo David, Señor, al contar tus maravillas, se multiplican, Señor, de todo lo que has hecho y haces en nuestras vidas, amado Padre. No alcanzamos a darte gracias, mi Dios. Nuestra vida misma, Señor, no alcanza, Dios, para poder invertir nuestra gratitud para ti, Señor. Pero queremos entregártelo todo que somos, Dios.
aún nuestros mismos sueños. Tú los superas, porque nuestros pensamientos no se comparan a los tuyos, Dios. Cuán altos son los cielos de la tierra, Señor. Así, mi Dios, nuestros pensamientos están tan lejos de lo que tú tienes planeado para nosotros. Mi Dios, gracias. Ayúdanos a poder, Señor Dios, presentarte nuestros planes, para que nos ayudes a corregirlos y estén ajustados de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, porque ciertamente, mi Dios, cuando nos encontrábamos solos, cuando ya nadie daba nada por nosotros, cuando pensábamos, mi Dios, que ya nadie nos amaba, que ya todo habíamos perdido, tú enviaste a tu Hijo en nuestro rescate, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Dios? El saber que tienes planes para nosotros tan excelentes, para poder verdaderamente, Señor, ser dignos de estar contigo por siempre y por siempre. Gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud, Padre. Ministra nuestro corazón. Una vez más te rogamos que ministres nuestro corazón, que con tu precioso Espíritu, Señor, nuestro espíritu pueda, Señor, vivificarse, reaccionar, mi Dios, a la voz tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dale esa ofrenda de palmas, mi hermano, con todo tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, hermana Gris. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, mi hermano, con todo tu corazón, porque Él es digno, inconmovible. Grande, grande es nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor, creador del universo. Santo eres, Dios. Buenas tardes, mis hermanos, sean bienvenidos una vez más en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Les damos la más cordial bienvenida, y así como también a los hermanos que nos siguen en línea, sean cordialmente bienvenidos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Vamos a continuar en este tema de ¿con qué nombre te llamó Dios? Hace 8 días hablábamos cuando Dios llamó a Gedeón, y prácticamente le llamó con un nombre que ni él mismo se la creía, ¿verdad? Y mire, meditando en esto de que con qué nombre nos llamó Dios, a veces solamente pensamos en nuestro nombre, ¿verdad? Sin embargo, también es importante saber cómo Dios nos puede llamar con un nombre especial de Él, como cuando se presentó y se reveló a Abraham. Con Abraham se reveló como el Shaddai. Entonces, ¿con qué nombre nos ha llamado Dios, verdad? Con Moisés se manifestó como el santo, le dijo: quita el calzado de tus pies, así como lo hizo con Isaías también, ¿verdad? Se mostró santo el Señor. Y bueno, el Señor se puede manifestar de una manera maravillosa con la infinidad de nombres que Dios tiene. Prácticamente de una forma personal, a mí se me manifestó con un nombre así como Dios perdonador, porque a mí me perdonó el Señor, hermano. Es algo que en un momento dado, cuando yo salía a testificar, que estaba yo en la casa de rehabilitación, cuando salía yo a las micros a compartir vendiendo las paletitas, pues ahora sí que las paletitas eran el puro pretexto, ¿verdad?, para testificar lo que Dios había hecho en mi vida.
así como también lo hacía en los hermanos de la casa de rehabilitación que estaban. Yo lo único que podía testificar era que Dios me había perdonado. Y eso decía yo, Dios me perdonó, y daba un breve testimonio de dónde Dios me rescató. Pero lo que decía yo era que Él me había perdonado. Entonces yo conocía a un Dios perdonador, hermano. Entonces, yo creo que de acuerdo a como Dios se revela en nuestras vidas, Él va dándonos la forma de cómo Él quiere que lo conozcamos. Y al fin de cuentas, Él es el Señor. Amén. Tiene muchos atributos que lo podemos conocer con sus nombres. Pero también Él nos llama a nosotros por nuestro nombre. Él no te va a llamar de otra manera. Y hay algo tan hermoso, estaba yo meditando en eso, como dice en Apocalipsis, no lo busque, Apocalipsis 2:17. Solamente si usted lo quiere anotar, lo busca después. Dice que Él nos va a dar una piedrecita blanca. Y que en esa piedrecita blanca va a venir escrito nuestro nombre. Pero el nombre con el cual Él nos ha conocido. Que cuando tú veas ese nombre vas a decir, verdaderamente así me llamo. Porque el nombre que ahorita tienes, pues es el nombre que te puso tu mamá, tu papá, ¿verdad? Pero realmente Dios nos conoce con un nombre muy especial, como a Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente. Ni se la creía, ¿verdad? Y prácticamente es ahí donde podemos darnos cuenta que Dios tiene formas de cambiarnos nuestra persona. Él nos renueva, nos hace nuevos. Prácticamente a Gedeón se le reveló como un Dios libertador. Y bueno, vamos a verlo allí en Jueces 6, hermano, vamos a verlo en el versículo 11 y 12, dice ahí, al 13 lo vamos a leer, dice ahí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián, de los madianitas. Bueno, vemos, hermanos, estábamos viendo desde hace 8 días, prácticamente Gedeón había perdido como un poquito de vista que el pueblo de Israel, aunque en parte seguía fiel al Señor, en parte nada más, porque se habían olvidado que le habían dado la espalda, que en un momento dado sí se acordaban que Dios los había rescatado, pero le habían dado la espalda, se habían vuelto a los ídolos, se había vuelto un pueblo infiel. Y prácticamente en este sentido, mis hermanos, es necesario que recordemos aquí en el libro de Jueces, habla de un tiempo, una etapa en la cual el pueblo de Israel vivía como él quería. El Señor había enviado jueces y sin embargo el pueblo de Israel era un pueblo que si no lo gobernaba alguien, ellos hacían lo que querían. Esta etapa llegó hasta que ellos pidieron un rey. Prácticamente Dios les concedió un rey, pero no porque en un momento dado les convenía tener un rey, no les convenía tener un rey, porque estaban en un momento dado tratando de imitar a otros pueblos que tenían reyes. Y se habían olvidado que Jehová era su rey, era su Dios, y que qué mejor que Dios nos gobierne. El último juez que un momento dado tuvieron fue Samuel. Se recordará, Samuel fue quien escogió quien Dios le mostró a quien iba a levantar como el primer rey, al rey Saúl. Usted se recordará, y fue el primer rey, Saúl.
Al fin de cuentas, un rey que no supo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, venía acarreando todavía algunas secuelas de hacer lo que el pueblo quería. Y eso es algo que un momento dado nosotros tenemos que aprender, que cuando Dios nos llama con un nombre especial, es para que un momento dado nos despojemos de lo que éramos. Él quiere hacernos nuevos. Así como a Pedro ¿se recuerda cómo se llamaba? Simón, ¿verdad? Y le puso Pedro, prácticamente lo iba a hacer un hombre fuerte. Y tenía su carácter Pedro, ¿verdad? Usted sabe cómo era el apóstol Pedro, era un hombre bien arrojado, siempre como que quería luego salir adelante. De hecho hasta se bajó, ¿verdad?, de la barca y a veces criticamos mucho a Pedro, en muchas de las veces en los mensajes, que Pedro tuvo falta de fe, que el Señor lo reprendió, pero Pedro se atrevió a bajarse de la barca y caminó cierta distancia, mi hermano, y prácticamente en un momento dado, imagínese, ¿alguna vez se ha atrevido a caminar en el agua? Dice, no, pues ya sé que me voy a hundir, ¿verdad? Pero Pedro se atrevió, lo hizo. Y al fin de cuentas, después de que vinieron las pruebas, usted sabe que él dudó un poquito y al fin de cuentas se empezó a hundir, ¿verdad? Entonces, vemos que al fin de cuentas Dios, en relación al carácter que tenía Pedro, lo hizo una piedra fuerte para poder ser como líder en la iglesia, en los discípulos. Era más impulsivo. Y mire, Dios nos conoce por completo, amén. Y Él quiere hacer una versión tuya, mi hermano, mucho mejor de lo que tú tienes planeado o de lo que tenemos planeado. Él quiere hacer algo mejor de nosotros. Por eso cuando llamó a Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente, siendo que Gedeón estaba escondido, sacudiendo el trigo ahí por miedo de los madianitas. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero prácticamente vemos cómo era el comportamiento del pueblo de Israel. Vamos a verlo, hermano, allí en el libro de Jueces, capítulo 17. Ciertamente, en relación a el pueblo de Israel, mi hermano, ha sido un pueblo que ha sido muy atacado, muy oprimido. Podemos ver la historia del pueblo de Israel y ha sido un pueblo oprimido, pero también ha sido oprimido porque ha sido muy rebelde con el Señor. Y a veces la iglesia de este tiempo a veces no es muy distinta, no somos muy diferentes de como el pueblo de Israel era. Mire, dice ahí capítulo 17 en el versículo 5, ¿ya está ahí, hermano? Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. ¿Qué había hecho? Una casa de dioses. Usted puede leer todo el contexto posteriormente en casa, pero vemos aquí, este hombre se hizo hasta un efod vistiéndose ahí para poder en un momento dado ministrar, y a uno de sus hijos lo hizo hasta sacerdote. Y miren lo que dice el verso 6, mi hermano: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire, vaya usted al último versículo de este libro, hermano, al último versículo. ¿Está ahí? Capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire que cuando la palabra de Dios repite las cosas, cuidado, mi hermano, es porque hay una situación como que dice: desierto, desierto. ¿Se recuerda cuando Jesús hablaba y decía: desierto, desierto te digo? Es porque, mire, la palabra de Dios tiene tal poder, tan veracidad, pero cuando Él lo asegura con esta desierto, desierto, es cuidado, hermano, es porque es verdad.
Y no debe haber, mi hermano, ningún hilo de duda, sino una convicción plena de lo que Él hace. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que el Señor, al conocer al pueblo, si usted se recuerda en el libro de los Romanos, y vamos ahí, mire, vaya al libro de los Romanos rápidamente. Cuando el Señor habla de la condición del hombre, dice que cuando el hombre, mi hermano, se comporta de tal manera rebelde con el Señor, dice que Él los entrega a esa rebeldía. De plano, dice, y vemos que ellos querían hacer lo que querían. ¿Y cuántas veces usted se ha llegado a encontrar o escuchado de algún padre que le llama la atención a su hijo y no, él quiere hacer lo que quiere y al fin de cuentas un padre, está bien, experimenta, mijo? A veces los padres les dan consejos, ay, los padres aferrados. Al fin de cuentas el padre o la madre un día les dice, está bien, ándale, prueba, mijo. Ya después vienen, ¿sí o no es cierto? Después de experimentar y ver que las cosas, y ya a solicitar el consejo de papá. Y cuántas veces, hermano, a veces la rebeldía es tan dura que a veces en un momento dado llegan a perder hasta sus padres, y luego ya después de haber perdido a sus padres, regresan todos arrepentidos sin la oportunidad de poder hablar con su padre físicamente o con su madre y decirle, perdóname, bien, tenías razón. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Allí en Romanos, mire, dice Romanos capítulo 1, y me cambiaron rápido el semáforo en rojo. Yo no sé si de verdad me estoy tardando mucho con la introducción, pero de volada me fui al semáforo en rojo. Pero bueno, dice ahí en el versículo 21, Romanos 1, 21. ¿Está ahí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué cosa más tremenda. Verso 28, mire. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mi hermano, voy a reiterarle, cuando alguien está en rebeldía, regresa allí al libro de Jueces, al fin de cuentas cuando está, mi hermano, Dios en un momento dado no actúa injustamente, sino actúa de acuerdo a lo que requiere y necesita alguien. ¿Quieres probar? Prueba. Y mi hermano, el Señor verdaderamente es misericordioso, mi hermano. En el libro de Jueces nos habla que en un momento dado, aquí habla de la fidelidad en el libro de Jueces. Y no precisamente de la fidelidad del pueblo, mi hermano, sino de la fidelidad de Dios. Dios es bueno. Dice allí en Jueces 2, versículo 16, mire. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Mire, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mi hermano, Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces, mi hermano, nos hemos comportado como el pueblo de Israel? Le damos la espalda cuando vemos que las cosas van mal. Ay, Señor, ayúdame. Mira, Dios es bueno, mi hermano.
actúa, opera y te envía a alguien. Pero ya, mi hermano, cuando ves que las cosas se componen muchas de las veces, otra vez a lo mismo, dejando el consejo del Señor. Y vemos ahí que ellos no vivían de acuerdo al consejo o como vivían sus padres de acuerdo a los mandamientos del Señor, mi hermano. Entonces vemos, mi hermano, regrese ahí al capítulo 6. Verso 11, dice ahí la palabra, mi hermano, del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mi hermano, prácticamente vemos que había miedo en el pueblo de Israel. Entonces aquí todo esto tiene que ver, mi hermano, en relación a todo el comportamiento y el resultado, mi hermano, de la conducta del pueblo de Israel. Al fin de cuentas, mi hermano, si a usted siente que a veces le está yendo mal, yo creo que debemos de empezar a preguntarnos, ¿por qué me está yendo así? Es necesario que nos examinemos. Y no es que Dios nos haya abandonado, porque mira, Dios está al pendiente. ¿Sabe por qué estamos vivos? Por su misericordia. Porque si Él nos quisiera pagar de acuerdo a cómo nos hemos portado, solamente hagamos memoria. La paga del pecado es muerte. Así que si un momento dado usted puede levantar su mano si no ha pecado. ¿Alguien no ha pecado? Todos. Entonces, ¿qué merecíamos? O sea, estuviéramos aquí ahorita, prácticamente estamos vivos por la misericordia de Dios, porque ya deberíamos de estar muertos, porque la paga del pecado es muerte. Pero estamos vivos por la misericordia de Dios. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, por no hacer conciencia de lo que estamos viviendo, el Señor nos hace ver. Y vemos aquí, mi hermano, prácticamente Gedeón, el nombre de Gedeón, mi hermano, quiere decir destructor, o en su contexto es derribar. Gedeón tiene otra connotación de su nombre, que es guerrero poderoso, prácticamente en relación a lo que el Señor le daba como nombre, varón esforzado y valiente. El Señor le estaba hablando acerca del plan, del propósito que tenía, pero volvemos a reiterar, Gedeón se había olvidado de que ellos también le habían dado la espalda al Señor. Allí en el capítulo 6, verso 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Aquí vemos un punto, mi hermano. Esta generación se encontraba en derrota en este tiempo. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo, el Señor los tuvo que volver entregado en manos de Madián. Y volvemos a ver, mi hermano, hay muchas referencias como Dios, mi hermano, mostró su misericordia. Allí en el libro de Nehemías, puede usted verlo, Nehemías capítulo 9, mi hermano. Nehemías está antes de Job, antes de Esther. Nehemías capítulo 9. Vamos a verlo desde el versículo 24, mi hermano. ¿Ya lo tiene? Dice ahí la palabra del Señor. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Mire, mi hermano, en primer lugar el Señor los saca de Egipto. Como decía Gedeón,
no es lo que las maravillas que contaban nuestros padres, que nos rescataste de Egipto. Los rescató de Egipto, los llevó a la tierra prometida, los introdujo, mi hermano, y allí el Señor les dio poder para poseer la tierra, mi hermano, humillando a sus enemigos. Dios les dio esa bendición. Dice allí el verso 25: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Mi hermano, qué bendición cuando entraron a la tierra prometida, ¿no es cierto? Mi hermano, el Señor cuando otorgó o te reveló el sacrificio de Cristo, mi hermano, wow, qué deleite, mi hermano. ¿Qué sintió usted cuando el perdón se derramó en su vida? Nada, ay, no creo que el único contento fui yo, entonces. No, mi hermano, de verdad, vuelvo a reiterarle, yo a las micros iba y decía, el Señor me perdonó, mi hermano, no cabía en mí que Dios me había perdonado. Yo, mi hermano, yo entre comillas fui católico, como la mayoría de muchos nosotros. Decíamos que éramos católicos, pero íbamos cuando nuestros padres nos obligaban a ir, ahí íbamos, ¿verdad? Pero realmente no lo profesamos. De hecho, yo, mi hermano, todos mis hermanos hicieron su primera comunión, menos yo. Y eso porque a mis papás se les olvidó, creo. De verdad. Al fin de cuentas, mi hermano, llegó el momento en el que escuché, porque me enviaron una vez, mi hermano, a recibir la doctrina y me enseñaron los mandamientos. Y fue lo único que se me quedó. Y yo sabía cuando estaba haciendo mis travesuras, mi hermano, de verdad, yo sabía que alguien me estaba viendo. Pero mi hermano, al fin de cuentas, el Señor me permitió conocerle. Porque como yo no hice mi primera comunión, yo no podía comulgar. Y me decían que para poder comulgar, es decir, para poder confesarme con un curita, tenía que haber hecho mi primera comunión. Entonces, yo sabía eso, que no me podía confesar. Entonces yo crecí desde niño sabiendo que no me podía confesar. Entonces yo nunca me confesé. A lo mejor usted sí se confesó, a lo mejor hizo su primera comunión, yo no lo sé. Y a lo mejor tuvo las oportunidades en su vida de ir a confesarse. Yo no. Yo escuché que para poder confesarme tenía que comulgar cuando me casara. Y pues esperaba yo que llegara esa fecha, imagínense. Y luego, mi hermano, que uno vive rebeldemente para el Señor. Al fin de cuentas, mi hermano, cuando yo llegué de adulto, cuando conocí a Cristo, como nunca me había confesado con ningún curita, yo traía cargando mis pecados desde niñito. O sea, imagínense el tamaño de la losa que yo venía cargando. Había cosas que en un momento a lo mejor le platicas a un amigo, ¿verdad? Hiciste esto a alguien de confianza. Pero hay pecados que dices, no, eso solo a Dios se los digo, ¿sí o no? Entonces, imagínese yo la losa que venía cargando. Hasta que esa vez, cuando le entregué mi vida a Cristo, hermano, le pedí perdón, le empecé a confesar esos pecados que nunca le había dicho a nadie, que sabía yo que necesitaba que me perdonara. ¿Usted qué cree que sentí cuando esa losa? Por eso yo decía, ¿qué sintió usted cuando Dios lo perdonó? Por eso le decía yo eso. Porque cuando usted asimila, recibe en su espíritu el perdón de Dios, mi hermano, se rompen cadenas, se quita ese peso. Hay una libertad tan maravillosa, mi hermano,
que usted verdaderamente salta de alegría. Entonces, allí es donde podemos darnos cuenta qué habrá pasado con el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida que tanto les prometió Dios. Imagínese esa bendición, hermano. ¿Usted se recuerda cuando cruzaron el mar? Que el Señor lo abrió. ¿Qué empezaron a hacer? A las danzas, ¿verdad? Que el Señor echó los carros del faraón en el agua, mi hermano. ¿Sí o no es cierto? Entonces, mi hermano, ahí es donde podemos ver el Señor cumple su palabra. Él es fiel. Pero en esta generación, mi hermano, de jueces, era una generación, mi hermano, oprimida, en derrota. Dice ahí que aunque prácticamente el Señor había manifestado su bendición y ellos se deleitaron en su gran bondad, dice el verso 26. ¿Está ahí? Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores en el tiempo de jueces. Les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Mi hermano, Dios es tan bueno y misericordioso. Cuán importante es que nosotros, hermanos, veamos por qué Israel fue así, mi hermano. Ese tiempo, mi hermano, de derrota, de esclavitud en la que estaban viviendo, mi hermano, es porque prácticamente, mi hermano, describe un modo de proceder de Israel. Era un pueblo infiel. Era un pueblo idólatra y de matrimonios mixtos. Vamos a verlo, mi hermano. Regrese allí al libro de Jueces. Jueces capítulo 3. Esto lo vimos hace 8 días, cuando el Señor había dejado otros pueblos para que conocieran la guerra, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo fue un pueblo infiel, idólatra, con matrimonios mixtos. Dice allí en el versículo 5 del capítulo 3 de Jueces: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres a los feos. También a los feos, mi hermano. No, qué cosa. Dice ahí, mi hermano: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿De qué habla esto, mi hermano? Matrimonios mixtos. De cuando a veces el Señor te ha dicho, hermano, que sea un hombre con la misma fe, con la misma visión, no en yugo desigual, que sea cristiano. Hay personas que a veces se casan con personas, de hermano, que de plano no creen en Dios y se casan. Yo lo voy a convertir, dice. No, mi hermano, es muy difícil que tú lo conviertas, porque mira bien, un ejemplo, ¿verdad? Hermana, ¿puede acercarse tantito? Aquí. Si yo me paro aquí, tantito ahí, hermana,
y yo la quiero subir a fuerza y ella me quiere bajar, ¿quién quiere que gane? Y aunque está pequeña, ¿verdad, la hermana? Pero prácticamente la posición hace que uno caiga. Gracias, hermanita. ¿Sí me estoy explicando? Alguien caído, alguien que no está en una condición espiritual como la tuya, te puede hacer caer. Más que tú lo ayudes a levantarse, no, hermano. Está difícil. Y el Señor, mi hermano, nos enseña eso, que el pueblo de Israel era así. Regrese al capítulo 6, nos quedamos allí en el 1, ¿verdad? Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por... Mi hermano, ¿usted cree que estos 7 años Dios ha de haber dicho, órale, lo voy a castigar 7 años, órale? ¿Usted cree que Dios fue el que retardó el tiempo? ¿Quién cree que es el que retarda el tiempo? La falta de arrepentimiento, la falta de conversión, la falta de volvernos al Señor, mi hermano. Y el pueblo se volvió idólatra, mi hermano, entregado. Y a veces dice, no, pues yo ya no tengo ídolos. No, mi hermano, a lo mejor tu ídolo es tu esposa, tu esposo, tu carro, tu trabajo, tu tiempo, tu dinero, tus hijos. Yo no sé, mi hermano, ahora quién sea tu ídolo, a quien tú le dedicas más tiempo, que un momento Dios ya te hizo un llamado y dices, no, pues ya primero esto, ya después, ya que me dé tiempo, ahora sí, para el Señor. Mi hermano, el Señor es primero. Preeminencia, siempre Él. Pero a veces, hermano, pensamos que no andamos en idolatría. Dice allí el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mi hermano, ¿qué será más fácil? Le pregunto, ¿será más fácil que yo doble mis rodillas aquí, que me humille y que le pida perdón y que derrame mis lágrimas? O agarrar, mi hermano, un pico, una pala y empezar a hacer un hoyo en un monte. ¿Qué será más fácil? Se pusieron a hacer cuevas, hoyos en las montañas, para que ahí, bien seguro, de aquí aquí vamos, no nos van a llegar. No, mi hermano. A veces pensamos que nuestros intentos nos van a librar de la mano de nuestros enemigos, mi hermano. Vamos a ver, para concluir, hermanos, sí, porque el tiempo nos gana. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Vamos a ver 2 citas más, esta y una más, ¿vale? Para concluir, para poder cerrar la ministración. Jeremías capítulo 2, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mi hermano, a lo mejor piensas que tu modo de proceder es tu fortaleza, que esas cuevas que estás haciendo, mi hermano, y tus ciudades fortificadas, piensas que es lo que te va a librar. Pero mi hermano, tu maldad, dice el Señor, te alcanzará. Y es algo bien tremendo, mis hermanos. Regresa ahí para ver la última cita. Jueces. Última cita por hoy. Jueces 6. Versículo 6. ¿Está ahí? De este modo empobrecía Israel. ¿Cómo es que empobrecía? Porque su maldad lo alcanzó. Y dice ahí,
De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Le invito a que se ponga sobre sus pies. No basta con clamar, porque antes de que Dios enviara un libertador, les envió un profeta para exhortarlos, para que se arrepintiesen. Clamaron, pero no basta con clamar, es necesario arrepentirse. Mucha gente clama y Dios envía mensaje, pero no quieren obedecer. Dios muchas veces nos exhorta y ay, el Señor me habló, y salimos a vivir iguales. No hay arrepentimiento. No solo es clamar, sino que el clamor vaya acompañado de arrepentimiento, porque cuando alguien clama, mi hermano, es porque se siente bien mal, ¿sí o no? Está como aquel que está sufriendo la cruda moral. Hablando de la cruda, usted sabe de cuál cruda hablo, ¿verdad? Y le remuerde toda la conciencia, la cruda moral. Ya no vuelvo a hacerlo. Pasan 15 días y solamente fue remordimiento que lo llevó a clamar, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. No basta clamar, debe de ir acompañado el arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud. Volvámonos a Dios, no echemos sus mandamientos a nuestra espalda. Es lo que hizo el pueblo. Amado Padre Celestial, aquí estamos en tu hermosa presencia, Señor. Estamos convencidos que tú tienes planes para todos y cada uno de nosotros, mi Dios. Aquí estamos, Padre. Hemos clamado muchas veces. Nos hemos dado cuenta a veces de nuestra condición, Padre, en muchas ocasiones. Hemos reflexionado en nuestra conducta, pero no hemos cambiado nuestra conducta, Padre. Y a veces meditar, Padre mío, solamente en cómo nos hemos portado y no cambiar nuestra conducta, habla de una falta de arrepentimiento, Señor. Hoy te queremos rogar, Señor, que en primer lugar que nos perdones por nuestra falta de arrepentimiento, Señor. Pareciera que lo que leemos en tu palabra del pueblo de Israel pareciera que nos estás describiendo a nosotros, Padre. Perdónanos si solamente reflexionamos pero no hacemos nada por cambiar. Perdónanos, Señor. Empieza a orar, hermano. Empieza a orar. Abre tu corazón. Dirígele tus propias palabras al Señor. Entabla tu comunión personal con Él. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor.
tantas flaquezas, tantas debilidades, mi Dios, que solamente las reflexiono, pero no me doy cuenta que esa conducta me ha llevado a esta tristeza, a haber olvidado ese día cuando me perdonaste, y de poder sentirme contento de cuán maravilloso es esa agua fresca del perdón, Señor. Esa agua viva que se derrama con tu amor, con tu misericordia, y que borras mi rebelión, dándome una oportunidad más. Aquí estoy, Padre. Me humillo, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Él te ama. Perdóname, Señor. Y no solamente quiero oír que tú le digas que lo amas, o que amas a tu hermano, sino que corrijas tu conducta, porque has descuidado lo más importante, tu primer amor, en donde habías dejado todo aquello que te estaba impidiendo estar con Él, que Él era lo más importante. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Qué bendecido, Señor. Sé que tú Me he dejado llevar por las necesidades temporales, por los apetitos terrenales, olvidando de poner mi mirada en las cosas de arriba, en las cosas donde estás tú, sentado a la diestra del trono de Dios. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede Tu preciosa sangre, mi Dios, tú me puedes limpiar. con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Me humillo Así y te es, pido amado Dios. perdón. Sé que lo que tú miras es mi corazón. Me humillo y te pido Sé que tú no miras lo externo, mi Padre, sino que tú miras la verdadera determinación en mi persona, Dios, de humillarme en mi corazón delante de ti,
Gracias, Dios. Aquí está tu pueblo, Padre mío. Te damos gracias porque si hoy estamos aquí es porque una vez más nos das la oportunidad de inclinar tu oído a nuestro clamor para mirar el arrepentimiento en nuestro corazón y poder recibir la restauración de nuestra comunión para contigo, Padre. Gracias, Dios. Hoy te agradecemos, mi Dios, que no nos hayas pagado de acuerdo a nuestra conducta, sino que más bien, Señor Dios, podemos agradecerte que nos guías, mi Dios, a poder seguir clamando a ti un espíritu distinto, Señor, un corazón arrepentido, Señor, que se pueda devolver a nuestras vidas el gozo de tu salvación, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú nos has dado hoy esta bendición, esta oportunidad de volvernos a ti, Señor. Gracias porque hoy no queremos salir igual. Creemos que no saldremos igual de aquí, Señor, sino que vamos con tu bendición, con la ministración de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos, mi Dios, vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús, como bien entonábamos en este canto, Señor. Hoy nos apoyamos en tu misericordia, con la convicción de que con tu preciosa sangre nos puedes limpiar. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos muchas gracias. Dale gracias con tus propias palabras. Si tú hoy te has puesto a cuentas con Dios, dale gracias, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él prometió que si hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Él te perdona. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo agradecido, Padre. Gracias por aquellos hermanos y hermanas en sus hogares que en este momento, al escuchar este mensaje, igual se han puesto a cuentas contigo, Padre. Gracias por tu bálsamo de bendición, de sanidad y de restauración. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos muchas gracias. Y todo tu pueblo te decimos amén y amén. Dale esa ofrenda de palmas con todo tu corazón, con alegría de corazón. Gracias, amado Dios. Recibe nuestra gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, restaurado. Gracias. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito eres. Padre, vamos a salir de ese lugar. Gracias. Pero no saldremos de tu presencia ni del calor de tu mirada, sino que estamos convencidos del calor de tu mirada en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia y en su hogar, y a los que vamos a salir en este momento de aquí. Te damos muchas gracias, Padre. Guardas nuestra entrada y nuestra salida, y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, Señor.